jóvenes, buenas tardes. El día de hoy pues vamos a resolver un problemita de los que tenemos aquí en Depends, y este es acerca de la energía y fuerzas de fricción. Lo vamos a resolver considerando esta ecuación que tenemos aquí, que se trata sobre la conservación de la energía, ¿sí? Entonces igualaríamos que la energía inicial va a ser igual a la energía final, pero ahora también vamos a considerar lo que viene siendo la fricción. La fuerza de fricción la tenemos aquí como F de K, ¿sale? Pero recuerden que esto es en joules. Una fuerza por distancia nos quedaría newtons por metro, que eso es joules, ¿de acuerdo? Entonces por eso se define F de K por X, que sería la distancia. Entonces comenzamos a definir. El problema dice que se trata de un trineo que tenemos por acá, que va sobre una pendiente de 80 metros de longitud. Primero también nos dice, para comenzar a definir los datos del problema, bueno, el trineo va a tener obviamente una masa, ¿no? Una masa M que le podemos llamar. Y esa masa M va a ser igual a 20 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces colocamos 20 kilogramos. También nos dice pues que la pendiente o el recorrido, que es por donde va a recorrer, es de 80 metros de longitud, ¿de acuerdo? Entonces tenemos de aquí hasta acá, ¿sale? Una pendiente con una distancia X, y X va a ser igual a 80 metros, ¿de acuerdo? Como vemos hasta ahorita llevamos bien los datos de acuerdo al sistema internacional, por lo cual al parecer no vamos a tener que convertir ninguna unidad, ¿sale? ¿Qué más nos dice el problema? Bueno, también nos dice que la pendiente es de 30 grados. Recuerden que esto es importantísimo, ¿sale? 30 grados tenemos en la pendiente, ¿sale? ¿Qué más nos dice el problemita? Bueno, nos dice que la constante de fricción va a ser de 0.2. Entonces definimos como mu de K, que así definimos la constante de fricción, va a ser 0.2. ¿Sale? Esos son los datos que nos da. ¿Qué nos pide? Bueno, nos pide cuál es la velocidad al pie del plano inclinado, ¿sí? ¿Con qué velocidad sale en este punto? Nos pide esta velocidad final, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a sacar la velocidad final, que es lo que nos está pidiendo el problema. Bueno, para aplicar esta ecuación, vamos a revisar los datos que deben de haber en ella. Bien, tenemos masa, sí, tenemos masa, que es 20 kilogramos. Tenemos gravedad, por supuesto que existe la gravedad. Y la gravedad va a ser de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Tenemos altura inicial, claro que sí, la altura inicial es de donde sale disparado el trineo. Pero ojo aquí, porque no conocemos todavía la altura inicial, ¿sale? Entonces, sí tenemos una altura inicial, pero aún no la conocemos. Bueno, ya sabemos que debemos de sacar esa. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Ok, tenemos más otra vez, y velocidad al cuadrado inicial. Ok, aquí es donde vamos a considerar que, por supuesto, si cuando apenas va a salir, que todavía no se comienza a mover el trineo, pues no hay una velocidad inicial, por lo cual la velocidad inicial va a ser 0, ¿sí? Por lo tanto, esto lo podemos quitar a 0, ¿sale? Entonces, ya eliminamos esta parte. Por otro lado, tenemos la masa, claro, la gravedad por la altura final. ¿Existe una altura final? Bueno, en este sistema lo que estamos definiendo es que va a llegar hasta el punto mínimo, ¿sí? No sabemos si este plano o esta inclinación sigue, no sabemos, pero aquí el sistema nos los está pidiendo hasta aquí. Es decir, que aquí ya no va a haber ninguna altura, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Espero que sí. Bueno, entonces esto
porque la altura final va a ser igual a 0, esto también lo vamos a dejar en 0. ¿Sale? Si tenemos masa y tenemos velocidad al cuadrado final. La velocidad final, recuerden que es la que vamos a sacar. ¿A qué velocidad llega el trineo al punto mínimo? ¿Sale? A la base de toda la inclinación. ¿Sí? No nos interesa si acá ya se cae el mono que va en el trineo, no nos interesa nada. Solamente la velocidad final. ¿Sale? De acuerdo a la trayectoria de inclinación. Entonces, aplicando esta fórmula o esta ecuación a este sistema, nos va a quedar que masa por gravedad por h inicial, altura inicial, va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado final, velocidad final al cuadrado, entre 2 más, ¿sale? Fuerza de fricción, K, fricción cinética, recuerden, por X, ¿sí? Y así nos quedaría para aplicar la fórmula, ¿sale? Entonces, en base a esto, habíamos definido que lo que nos faltaba por sacar era la altura inicial, ¿sale? ¿Podemos sacar la altura inicial? Por supuesto que sí. Estamos hablando aquí en este sistema de un triángulo rectángulo, ¿vale? Pero primero, jóvenes, necesito que esto lo pasemos a un plano cartesiano normal, ¿sale? Entonces vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, para pasarlo a un plano cartesiano normal, vamos a eliminar esto no nos sirve ahorita. Vamos a voltear un poquito para decir que X, que son los 80 metros, pues va a estar sobre el eje de las X, ¿sale? Este es el eje de las Y. Ok, muchachos. Vamos a intentar identificar los vectores que vamos a estar utilizando. Bueno, pues evidentemente aquí vamos a estar utilizando a partir del trineo. Obviamente el trineo lleva un desplazamiento, ¿sale? Por lo cual va a existir, como siempre, y en esta ocasión vamos a comenzar con la normal, ¿sale? La normal, para recordarles, es la fuerza que está ejerciendo la superficie, ¿sale? La superficie del plano, por donde va. Entonces, esa está ejerciendo una fuerza para que el trineo se mantenga sobre la superficie, ¿sale? Tenemos también un peso. Recuerden que el peso va hacia acá, en esta función, ¿sí? Siempre va de manera perpendicular a esta base, ¿sí? Es decir, de manera perpendicular a o bueno, más bien paralelo a la gravedad, vamos a decir, ¿no? Va a caer siempre de esta manera, ¿sí? Aunque el plano esté inclinado, el peso siempre va a ir paralelo a la gravedad, va a seguir esa línea, ¿sí? No sé si se entienda, jóvenes, ok. Entonces lo vamos a hacer lo más derechito posible, que va a quedar perpendicular a esto, ¿sale? Esta es la W que nos indica peso, weight, ¿vale? Y esta va a ser igual a masa por gravedad, no sé si recuerdan, ¿sí? Entonces sí conocemos la masa y sí conocemos la gravedad, todo bien con eso. ¿Qué otro tenemos? Bueno, pues obviamente, y que ya lo mencionamos, este que va hacia acá, que sería, ¿qué, muchachos? Si el desplazamiento va hacia acá, vamos a tener pues la fuerza que se utiliza para desplazarse, obviamente, pero además hacia este lado vamos a tener la fuerza de fricción, ¿sale? La fuerza de fricción cinética, F de K, ¿sale? Y de este lado le vamos a llamar, bueno, lo vamos a considerar como le está llamando el libro, ¿sale? Entonces tendríamos una W como si fuera trabajo de sobre X, ¿ok?
que es el recorrido. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que pasar para acá, jóvenes. ¿Cómo lo pasamos? Bueno, bien sencillito. Sobre X, ¿qué tenemos sobre X? Bueno, pues tenemos sobre las X. Si va hacia este lado, tenemos hacia acá. ¿Qué tenemos? ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, pues lo que llamamos como W mayúscula de X, ¿vale? Así lo llamamos. Sobre la misma X tenemos hacia este otro lado, si se fijan, está sobre la X, que es el recorrido. Hacia este otro lado tenemos, por supuesto, que la fuerza de fricción. Y hacia abajo, ¿qué tenemos hacia abajo? El peso, pero acuérdense que tiene cierta inclinación con respecto a las X. Por lo tanto, el peso nos quedaría por aquí, así, de esta manera. ¿Vale? Considerando que está sobre un plano inclinado. Esto ya lo hemos visto, muchachos. Y tendríamos aquí el peso, W minúscula, o masa por gravedad. ¿De acuerdo? Es esa fuerza. Y tenemos también la normal. ¿Sale? Y esos son los vectores que vamos a tener. Ahora, es importantísimo, recuerden, conocer cuál es el ángulo de este. ¿Sale? Entonces, en este caso, el ángulo, revisen los apuntes anteriores, ¿cómo lo definíamos? Va a ser de 30 grados. ¿Sale? Espero puedan checar bien esa parte, muchachos. Y son todos los vectores que tenemos. Obviamente, aquí tenemos que, para el peso, vamos a tener un componente en X y un componente en Y. ¿Va? Eso va a ser importante. Entonces, ahora sí, ya tenemos definido nuestro plano cartesiano con los vectores que están actuando sobre ese sistema. Ahora sí definamos dónde nos quedamos. Ahora sí vamos a comenzar a resolver, que vamos a sacar la altura inicial, en base a que conocemos este ángulo y conocemos la distancia de recorrido, todo el recorrido que va a hacer aquí. Por lo tanto, conocemos el ángulo y conocemos la hipotenusa. Entonces, ¿qué queremos sacar con respecto a este ángulo? El cateto opuesto. Esto es el cateto opuesto. ¿Sale? Entonces conocemos hipotenusa y conocemos el ángulo y queremos sacar el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica podemos utilizar? Bueno, pues muy sencillo, seno, ¿sale? Seno es la que involucra cateto opuesto e hipotenusa. Por lo cual nos quedaría que altura inicial, que es este cateto opuesto con respecto a este ángulo, va a ser 80 metros, que es la hipotenusa, por seno de 30 grados. ¿De acuerdo? Y esto nos va a dar aproximadamente 40 metros. ¿Vale? Entonces, ya conocemos la altura inicial, que van a ser 40 metros. Pues, ¿cómo definíamos la normal? Acuérdense, y por eso es importante que hicimos este planito, ¿vale? El plano cartesiano. Bueno, pues la normal, recordarles que está opuesta a el peso en componente de Y, ¿sale? Entonces la normal va a ser igual a el peso W minúscula en componente Y. ¿Sale? A eso va a ser igual la normal. Por lo tanto, este componente, si aquí tenemos 30 grados y masa por gravedad, va a ser igual a 20 kilogramos por, este va a ser igual el peso, 20 kilogramos por gravedad, que es 9.81 sobre segundo al cuadrado. Esto nos va a dar igual a, daría 196.2 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que son newtons.
¿sale? Eso es el peso. El componente en Y, que es proporcional a la normal, lo sacaríamos en base a que conocemos el ángulo y la hipotenusa, pero aquí necesitamos una función que nos involucre la hipotenusa y el cateto adyacente. El cateto adyacente es W de Y, ¿sale? Con respecto a este ángulo, si se fijan el ángulo está aquí, entonces el cateto adyacente va a ser W de Y, por lo cual necesitaríamos la función de coseno. Entonces nos quedaría que W de Y es igual a, o más bien, cateto adyacente, si lo ponemos en términos trigonométricos, cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa, que es 196.2 newtons por coseno de 30 grados, ¿sale? Y esto nos daría aproximadamente 170 newtons, ¿sale? Así es como se saca el vector de la normal o la fuerza que actúa en la normal. Por otro lado, jóvenes, necesitamos también la fuerza de fricción, ¿sale? ¿Recuerdan la fuerza de fricción? ¿Cómo se sacaba? Ok, bueno, pues fuerza de fricción va a ser igual a el coeficiente de fricción, es decir, mu de K, por la normal. Recordar que la fricción depende de qué tanto peso se le esté aplicando, ¿sale? Entonces depende de esa fuerza que exista ahí entre la superficie y el bloque, o en este caso el trineo, ¿sale? Entonces esto nos quedaría como igual a 0.2 por 170 newtons, ¿sale? Despejando aquí la mu de K. Acuérdense que este no tiene unidades y esto nos daría aproximadamente 34 newtons, ¿de acuerdo? Sale. Entonces ya tenemos la F de K. En base a toda esta información que ya obtuvimos, todos los datos que ya calculamos, y ahora sí podemos utilizar con esta, la fricción, esta parte, esta formulita otra vez, ¿sale? Entonces, ¿conocemos la masa? Sí, ¿cuánto es la masa? Ok, la masa va a ser 20 kilogramos, ¿sale? Por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, jóvenes, nada más un paréntesis. Aquí todo esto lo que hicimos fue para sacar la fricción de aquí, ¿sale? ¿Por qué? Porque era lo que necesitábamos para finalmente que nos quedara únicamente por calcular la velocidad final, ¿vale? Entonces, continuamos. La altura inicial, que esa también la calculamos aquí, que fue 40 metros, ¿sale? Entonces se alcanza a ver hasta acá. Voy a hacer la cámara un poquito por acá, espero ahí ya se vea mejor. 40 metros. Todo esto iguala la masa, que es 20 kilogramos por velocidad final al cuadrado, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a obtener entre 2 más, ¿qué sería? 34 newtons, ¿sale? Porque es F de K, que ya lo obtuvimos, ¿sí? Y acuérdense que F de K, la fuerza sí es un vector, pero lo que vamos a sacar de ese vector es F de K por el recorrido que realizó. ¿Por qué? Porque es todo el trabajo que realizó este vector, ¿sí? Y el trabajo sí es en función, es un escalar, no es un vector, pero lo sacamos, si recuerdan, el trabajo utilizando el vector de fuerza por la distancia o el desplazamiento que se realiza. Entonces nos quedaría 34 newtons, acuérdense, aquí estamos en newtons, por los metros, que el recorrido serían 80 metros. ¿Sale? Espero se alcance a ver ahí cómo quedó la ecuación.
ecuación. ¿Va? Entonces, podemos comenzar a sacar datos o directamente despejar. Lo que vamos a hacer es, aquí ya sabemos que tenemos newtons por metro, ¿sí? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro, que eso serían los joules, ¿sí? Entonces, nos quedaría aquí 7.840 joules, ¿vale? Es igual a, ¿sí? Esta multiplicación nos da esto, va a ser igual a 20 aquí podemos ir dividiendo, como eso está multiplicando lo podemos dejar para esto, entonces nos quedaría la mitad de 20 kilogramos, nos quedarían 10 kilogramos por velocidad final al cuadrado, más 34 por 80 metros, newtons por metro, nos darían los joules, el trabajo que realiza esa fricción, ¿sale? Para intentar sostener el trineo durante todo este recorrido, que en total serían 2.720 joules, ¿sale? Nos quedaría de esa forma. ¿A poco no es más fácil así despejar? Bueno, pues sí. Entonces, esto se está sumando, se pasaría de este lado como restando, ¿sale? Entonces, 7.840 joules menos 2.720 joules va a ser igual a 10 kilogramos por velocidad final al cuadrado. Hacemos esta resta rápidamente. Nos quedaría 5.120 joules, ¿sale? Que esto va a ser igual a 10 kilogramos velocidad final al cuadrado, ¿sale? 10 kilogramos se está multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿sale? 5.120 joules entre 10 kilogramos, todo esto al cuadrado va a ser igual a la velocidad final. Entonces sacamos esto, nos daría velocidad final, va a ser igual a 5.120 entre 10, nos quedaría adentro de la raíz un 512 joules sobre kilogramo, ¿vale? Y la raíz cuadrada de esto, ¿cuánto nos daría? Ojito aquí, muchachos, antes de sacar la raíz hay que checar lo de las unidades. ¿A qué es igual un joule? Bueno, pues es igual a newtons por metro, es decir, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y luego tenemos otra vez entre kilogramo, y aquí nos faltó newton por metro, ¿vale? Entonces aquí tenemos un metro al cuadrado, ¿de acuerdo? El kilogramo con el kilogramo se elimina y nos queda metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Este joule sobre kilogramo nos quedaría como velocidad final va a ser igual a raíz cuadrada de 512 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Al sacarle la raíz cuadrada a esto se eliminarían los dos y hay que sacarle la raíz al 512. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 512? Bueno, la raíz cuadrada de 512 va a ser igual a velocidad final es igual a 22.6
63 metros sobre segundo. Y ese es el resultado. Espero hayan entendido, muchachos. La verdad es que tuve unas dificultades técnicas y pues esa es la explicación.